En Hebreos 11:6 la palabra del Señor dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que no se puede orar sin creer en Dios, y lo que Él dice, que premia a quien lo busca. Hoy en Maná Eterno veremos cómo hacer una oración efectiva. Hola, ¿cómo estás? Gracias por seguirnos viendo y escuchando. Este es tu programa de Maná Eterno de la Iglesia Transformación Familiar México. Como has visto anteriormente, pretendemos explicarte algunas partes de la palabra de una manera sencilla y eficaz. Por esa razón, hoy vamos a hablar sobre el tema de la oración. Porque hay personas que, por ejemplo, les pido, por favor, ¿quién me hace el favor de orar? Y pasa un buen espacio de tiempo para que la gente diga yo, o a veces no alguien quiere, y eso es muy sorprendente. Las personas a veces no comprenden que orar es una bendición. El Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 24, lo siguiente, según la versión Reina Valera. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y en la versión Nueva Viviente, dice Marcos 11, 24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suyo. Es importante entender que para orar, debes saber que tienes que tener una fe activa. ¿Qué significa eso? Hay personas que oran de una manera como fórmula, ya repiten siempre lo mismo. Otros van porque tienen necesidad. Otras veces parece que ya es una obligación. Y aún más hay personas que dicen que oran como ora o oraba un personaje bíblico. ¿Por qué? Porque dicen que así les va a escuchar Dios y no pasa nada. ¿Por qué? Pues por la simple y sencilla razón de que hay personas que dicen que cuando van a hacer la oración se levantan de la misma manera que se supone se hincaron de una forma reverente a Dios. Hay otros que van a orar pero no tienen la certeza que Dios los va a escuchar. Es más, piensan para sus adentros, Dios quiere oírme. Eso equivale a irte a acostar y levantarte más cansado todavía. Hay muchas personas que repiten palabras como una fórmula que pueden parecer muy piadosas. Otras ocasiones hacen oraciones a partir de Génesis hasta Apocalipsis. Dicen, hemos ayunado muchos días y entonces Dios me tiene que escuchar, pero no pasa nada. Es más, están más turbados en su conciencia y están emocionalmente cansados. Eso equivaldría a decir, oro porque así debo hacerlo. Oro porque es necesario. Oro porque es mi deber. Oro porque si no lo hago, las personas van a pensar que no soy un buen cristiano. Es muy triste esta situación. Si tú no amas orar, no va a pasar nada en tu vida. Dios nos dice en Marcos 11, 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed en lo que lo recibiréis y os vendrá. Tu oración debe tener objetivos definidos al decir todas las cosas que pidas. O sea, debes saber exactamente qué es lo que estás pidiendo. Hay personas que dicen, es que yo pido a Dios que me bendiga. Digo, tienes vida, quiero que me bendiga, tienes salud. Es que quiero que me bendiga. Dime exactamente qué quieres orar. Muchas veces, imagínate qué pensará Dios. Tienes vida, tienes salud, estás bien y me sigues pidiendo bendición. Exactamente qué quieres, hijo. Por eso, para que nuestra oración sea exitosa, debe estar seguro que yo estoy recibiendo lo que Dios ya tiene prometido para mí. Debo tener la certeza que cuando yo voy al trono de la gracia de Dios, sé que Dios está ahí esperando mi oración. Por eso dice en Hebreos 12:6, 11:6, pero es imposible acercarnos a Dios sin que creas que exista y que Él premia a quien lo busca. Parafraseando la palabra de Dios, es decir, ¿cómo quieres que yo te escuche, hijo mío, que ni siquiera sabes a dónde estoy? Ni siquiera me conoces. Por esa razón es muy importante que si tú vas a ir a orar, debes tener un deseo vehemente de lo que realmente necesitas. Debes orar claramente y decirle, Señor, necesito esto. Tal vez no sepas cómo orar, díselo. Yo no sé cómo orar por esta situación, pero tú que eres Dios sobre todas las cosas. Espíritu Santo que está en mí, por favor, ora de la manera que sea necesario y Dios lo hará. Por esa razón, debes tener certeza que cuando tú ores debe haber una plenitud
de lo que estás pidiéndole a Dios. Necesitas tener fe, una fe real. ¿Qué significa? Dios dice, cree que ya lo has recibido. No te acerques a Dios si no crees que te escucha o está esperando tu oración. Debes creer realmente que Dios está esperando tu oración y que te ama. Porque es como si fueras a un centro comercial, vas a comprar pan y resulta que sales con una televisión de 50 pulgadas. Y dices, qué buena compra. Sí, pero no era lo que necesitabas. Muchas veces la gente no se da cuenta que debe haber un objetivo real en la oración. Imagínate tú que si vas a un juicio y a tu abogado no dices la verdad para que te defienda, tu abogado cómo va a presentar la defensa tuya. Por esa razón, cuando vas ante Dios y dices, Señor Jesucristo, te ruego que intercedas por mí ante el Padre, pero no le dices la verdad a Jesucristo, ¿cómo va a interceder por ti? ¿Cómo va a ganar tu causa? Es muy importante que te des cuenta que cuando vayas ante Dios debes ir preparado para tu oración. Debes tener la oportunidad de plantear primero en tu mente y en tu corazón qué vas a pedirle a Dios. Si no lo haces, es como un abogado que no tiene una buena prueba y unas buenas defensas. Va a perder el caso. Es como un arquitecto que quiere construir un edificio pero no tiene planos. Imagínate qué terrible situación. Tienes que ir ante Dios entonces con un plan bien definido y saber que Él te va a contestar. Mira, por esa razón, los pastores que amamos el Evangelio, quisiéramos entrar al corazón de nuestras ovejas para decirles, cuando vayas a Dios, ve de una manera vehemente. Mira, hay ocasiones que Dios me para en la madrugada y me dice, ora por tal persona. Aunque en ocasión no lo conozco y evoco la imagen, digo, Señor, te lo presento. ¿Cómo orar por alguien que no conoces? Mira, como si fuera tu papá, tu mamá, tus hermanos. Ora a lo mejor, bendícelos, guárdalos, sánalos, protégelos. Señor, ten misericordia de los presos, sana a los enfermos, protege a las personas que no tienen hogar. Señor, te ruego por la paz de México. Padre mío, ten misericordia de nosotros. No solamente pida sanidad, mejor pide que estas personas tengan a Jesucristo en su corazón. Lo que le falta a México es Cristo en sus corazones. Por esa razón, debes entender que es un gozo orar. Dice en el Salmo 40, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Mira, hubo un periodo recientemente que Dios me paraba en las madrugadas por mucho tiempo y yo le decía, oh Dios mío, ya déjame dormir, ya estoy muy cansado. Mira, y esto persistió hasta que el Espíritu de Dios me redarguyó en mi corazón y me dice, ¿no te da gozo que tú seas un instrumento para orar por las personas? Le pedí perdón a Dios. Y cuando oro, empiezo a repetir el nombre de todas las personas que me dicen sus nombres. Por eso le pregunto, ¿cómo te llamas? No me digas a la familia, no, dime tu nombre específico. ¿Por qué? Porque Dios dice que seamos específicos. Me di cuenta que estaba perdiendo ese gozo de orar y le pedí perdón a Dios. Ahora tengo gozo en hacer la voluntad del Señor, porque no soy nadie para negarme para orar a Dios y no soy nadie para negarme a ser el instrumento de Dios, aunque la persona no lo merezcan. No, tal vez no lo merecen, tampoco yo, pero Él tuvo misericordia de mí. Y si Él tuvo misericordia de mí, ¿por qué no tenerlo a otras personas? No solamente pidas por los pecadores, pide por el nombre de cada uno de ellos si los conoces y el pecado en específico. Si ustedes son ministros o líderes de alguna iglesia, oren específicamente por sus líderes y por cada ministerio. Si es el ministerio de los niños, por el nombre de cada niño, háganlo bien. Sean ustedes realmente como Jesucristo lo hacía. Hay que orar por la necesidad de tu familia, qué bueno. Dile a Dios, Señor, necesito tal cantidad de dinero. Dile específicamente qué necesitas y para qué lo necesitas. Y Él te lo va a proveer. Dile, Señor, necesito sanidad por esta enfermedad. Dísela y Dios lo hará. Cuando ores al Señor, díselo. Presenta tu caso. No vayas con una falsa modestia. Y también te digo una cosa. No solamente se trata de pedir. Dilo abiertamente. No solamente busques en la Biblia qué dijo tal autor o cada profeta de la Biblia, no. Dile tú qué necesitas. Lo que Dios quiere escuchar son tus palabras, tus necesidades. Tal vez aquella persona o aquel personaje tuvo algo en específico.
pero no son tus palabras, no eres tú. Por eso ve mejor a Dios. Y Dios quiere tus propias palabras, no las copies. Dios quiere escuchar el deseo más íntimo de tu corazón en ese momento y verás cómo de inmediato Dios te va a dar esa paz. Te vas a dar cuenta que tu oración no va a ser monótona. Ruego a mi Señor Jesucristo que estas palabras te ayuden a ir a orar al trono de la gracia de Dios, porque ahora puedes presentarte al Padre Eterno sin ningún estorbo. Jesucristo nos permite presentarnos ante el trono de la gracia buscando el oportuno socorro. Y si tú me dices, es que no tengo por qué orar, eso es muy egoísta. Te aseguro que si tú conoces a algún ministro o algún líder de alguna iglesia, está batallando con la congregación, con las necesidades de los matrimonios, con las necesidades de los jóvenes, por los niños, por los adultos mayores, por las personas seniles, te aseguro que necesitan la oración. Si tú dices que aún no sabes por qué orar, ¿cuántos matrimonios se están destruyendo? Si aún no te has pensado que tienes o no tienes por qué orar, imagínate tú, si no es tu petición o tu mención es tan egoísta, que no puedas pedirle, Señor Jesucristo, quiero amarte más, quiero tener más fe. Señor, te necesito. Te das cuenta que hay mucha necesidad para orar, pero tú, cuando ores, hazlo de lo profundo de tu corazón, sé específico y vas a darte cuenta y entenderás que la oración del justo puede mucho cuando es dirigida y por tal motivo será eficaz. Dios te bendiga y te guarde y conteste tus oraciones.